Buenas tardes a todos los que estáis escuchando y muchas gracias a los que estáis hoy conmigo para hablar del libro que he escrito Más allá del narcisismo espiritual. Hoy nos acompañan Elías González, está en Guadalajara, en México. Quizás es el primero en México que se ha leído el libro, si hay alguien más que nos lo cuente, pero ha tenido la audacia de conseguirlo desde México, aunque todavía no habría una buena difusión del mismo, y él es filósofo que se concentra en la filosofía de la mística y en sus puentes con el pensamiento crítico. Apasionado del diálogo interreligioso, profesor universitario, escritor y coordinador del blog Amanecer, que es sobre espiritualidad, filosofía y mística. Pues muchas gracias, Elías, por acompañarnos hoy, estar aquí con nosotros. También ha sido alumno mío en Ávila, en el máster en mística y ciencias humanas, y también de ahí nos conocemos. Está también con nosotros David Fuente, que es director general de FELSEN, que es la Fundación Elegir con Sentido, una institución de enseñanza existencial humanista, que también está en México. Es maestro en filosofía y teología, con formación en psicología, y además es especialista en logoterapia y análisis existencial. Pues también bienvenido, David, y también muchas gracias por estar No, con al nosotros. contrario, gracias. Y Mónica Romo, que está, bueno, David está cerca del DF, ¿no? Nos decías. Sí, sí, Y a una hora. Elías me dijiste por Guadalajara, ¿no? Y Mónica Romo por Zacatecas. Así. Mónica Romo es doctora en terapia humanista, tanatóloga y egresada del Centro de Crecimiento Humanista de Zacatecas y vienes como representante del Centro de Crecimiento Humanista. Muchas Y gracias. nada, vosotros. Y de alguna manera os he convocado porque casi simultáneamente me propusisteis hacer una presentación del libro y pensé que era más fácil uniros a la vez que hacer varias presentaciones distintas y contar otra vez lo mismo. Y también porque pienso que puede ser más rico escuchar el diálogo entre varios puntos de vista, diferentes inquietudes acerca de esta cuestión del narcisismo espiritual, y también porque, o sea, a mí me hace ilusión que el libro y el interés por el mismo pues, se vaya expandiendo, sobre todo porque he escrito este libro con la idea de ayudar a que se tome conciencia del fenómeno del narcisismo, y especialmente en el ámbito espiritual, porque para combatir el narcisismo, en primer lugar, es importante ser conscientes del mismo, del propio, el que podemos en algún momento albergar todos en lo que he llamado la parcela narcisista, y del ajeno para poner límites y a veces salir corriendo, a veces no queda otra. Muchas sectas, grupos fanáticos, ciertos movimientos religiosos pues pecan de un ego espiritual peligroso, y de ahí la inquietud por escribir esto, y también porque he atendido a víctimas de este tipo de dinámicas narcisistas. Como Elías, tú has leído el libro, me gustaría, antes de entrar en más explicaciones sobre el mismo, pues que tú nos hables un poco de tus impresiones, qué te ha parecido, qué opinas y lo que quieras comentar. Muchísimas gracias, Maribel, a David, a Mónica, que compartimos este espacio, y a todas y a todos quienes estén pues viendo en las distintas plataformas que ya estamos compartiendo en redes y todo. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, y bueno, yo di con este libro en primer lugar porque pues sigo de cerca lo que Maribel va publicando y compartiendo en redes. Como tú me dijiste, pues fuiste mi profesora allá en Ávila, entonces estamos al pendiente. Y cuando surgió pues esto de más allá del narcisismo espiritual, yo me sigo encontrando todavía en la elaboración de un texto, pues de un libro que justamente tiene que ver con la crítica a el concepto de religión y cómo se ha ido transformando, ¿no? O sea, como un proceso al respecto. Y parte de esa crítica pues es también hablar de nuevos movimientos religiosos y cómo muchas veces pues aparentemente son muy alternativos, pero pueden ser más de lo mismo, por decirlo en estos términos, en tanto que siguen jalando mecanismos de poder y cuestiones por el estilo. Entonces el título pues me llamó mucho la atención. También, como dijiste, Maribel, pues busqué todas las formas posibles de conseguir el libro acá en México, que en este
pues, modo pandémico, lo que sea, pues es menos fácil que en otras ocasiones. Pero pues finalmente se logró, llegó y la verdad, pues disfruté mucho su lectura. Incluso hicimos pues una reseña en el blog Amanecer, por si quieren ver algo un poquito más extendido. Y en esta breve, pues, primera intervención mía, quisiera meramente como centrarme en algunas, pues, virtudes que encuentro en el libro, ¿no? Una que ya mencionó Maribel es que, en efecto, creo que ayuda a señalar algo que no ha sido muy señalado, sobre todo en lengua hispana. O sea, sé que en países de habla inglesa, por ejemplo, es más común, por ejemplo, algún tipo de demanda en contra de manipulación de conciencia, cosas por el estilo, pero creo que sobre todo en América Latina nos falta mucho como reflexionar en torno a este tipo de abusos. Por lo menos en México, ¿no? Seguramente David y Mónica han escuchado recientemente en Quintana Roo el fenómeno con este personaje, y bueno, hay muchísimos casos de procesos similares. Entonces nos ayuda a poner el dedo en el renglón en este fenómeno del narcisismo espiritual, que ya entrando un poquito en materia, pues yo como que descubrí dos líneas, ¿no? De argumentación, por decirlo así, ¿no? O sea, por un lado está el narcisismo espiritual que todas y todos podemos tener en un grado menor, o sea, que es como una especie, por decirlo en términos ignacianos, pues el mal espíritu, alguna tentación que de pronto ahí se pone, o sea, tampoco es algo fuera de este mundo. O sea, todas y todos podemos como de pronto tener algún aspecto sobre ese tipo de condicionamientos, pero está, por decirlo así, un segundo piso o un segundo nivel, que sería ya justamente el más problemático, que es cuando ya se vuelve algo patológico, ¿no? Y que justamente es cuando Maribel ya nos habla del narcisismo patológico. Lo que hace ella, pues, es primero, pues, argumentar qué es el narcisismo en general, ¿no? No en tanto narcisismo espiritual, sino un narcisismo en general. Nos ayuda a distinguir que hay distintos tipos de narcisismo, que también el narcisismo en general lo podemos tener todas y todos, sobre todo en sociedades como las nuestras, que nos inclinan muchísimo a sobre cuidar el ego, a sobre construir el ego, a sobre identificarnos con lo que hacemos, los éxitos, logros, etcétera, y que es muy común, ¿no? Pero que ya hay el narcisismo patológico, el narcisismo perverso, ¿no? O cuestiones por el estilo, ya es algo más fuerte, ¿no? Y después pasa a hablarnos ya del narcisismo propiamente espiritual, que ya, digamos, se entrecruza con las propias dinámicas de la búsqueda espiritual y de las estructuras también de las distintas tradiciones espirituales o las distintas iglesias, ¿no? Y en ese sentido, pues nos ayuda, repito, como a estas dos cosas. Uno, a reconocerlo, el narcisismo espiritual en nuestra propia práctica, cuando se nos puede colar por allí, ¿no? Pero también a reconocerlo ya en los ambientes de estructuras religiosas o espirituales, porque justamente una de las grandes características que nos dice Maribel, pues es que eh, estas personas suelen tener, como decimos acá en México, el colmillo muy largo, ¿no? Y saben cómo esconderse, o saben cómo, pues sí, por ahí como el camaleón, ¿no? Hacerse del color que necesitan hacerse para no ser vistos inmediatamente en estas dinámicas. Ya en título más personal, pues me ha tocado toparme con este tipo también de personas que lo tienen muy exacerbado y producen mucho daño, empezando por consigo mismas y consigo mismos, ¿no? Pero por supuesto que también, como decimos por acá, terminas como salpicando, ¿no? Salpicando a todas las personas con las que te relacionas, sobre todo cuando tienes un rol de jerarquía o un rol de poder, ¿no? Creo que ahí es donde, digamos, como que se multiplica esta peligrosidad, ¿no? Del narcisismo espiritual por el rol que juegas en la estructura eclesial o espiritual en la que estás, ¿no? Entonces creo que por ahí son como uno de los grandes, diría yo, como aportes que nos presenta el libro de Maribel, como estas pautas, ¿no? Que no es receta tampoco, o sea, no nos dice si tiene ABC, por lo tanto ya, sino que nos da pistas como para
tener el ojo abierto para estas cuestiones y por lo mismo también para que las propias instituciones y colectivos también sepan acoger y sepan trabajar estas dinámicas, ¿no? Porque creo que sería un error interpretar esto como, entonces ahora lo que tenemos que hacer es exiliarlos, condenarlos al ostracismo, condenarlos, sino que también muchas veces, y creo que esto es de las grandes cosas que también habría que discutir, pues muchas veces es el propio camino espiritual el que produce esto, o sea, ni siquiera es una cuestión de que la persona tenga sea muy maquiavélica o cuestiones por el estilo, sino que son las propias prácticas espirituales modernas, posmodernas, que hoy están tan de moda, que lo voy a decir en estos términos, le hacen el favor al sistema, ¿no? O sea, reproducen un orden de cosas, reproducen una subjetividad que es básicamente la condición de posibilidad para que estos sujetos o estas personalidades surjan, ¿no? Entonces yo creo que también es una llamada de atención a que los propios procesos de práctica espiritual asuman, ¿no? Que pueden ser ellas mismas o ellos mismos los que estén produciendo este tipo de fenómenos espirituales. O sea, que no es a pesar de, sino que muchas veces gracias a esas prácticas y esos acompañamientos que están dando, ¿no? Y bueno, quisiera pues ya cerrar mi primera intervención, pasar la palabra, ya tendremos tiempo para platicar un poquito más. Por lo pronto espero que estas primeras pinceladas ayuden a la reflexión. Gracias. Está silenciada, Maribel. Pues muchas gracias, Elías. No me he dado cuenta de que estaba silenciado, que creo que has señalado varios puntos importantes y captado bien mi intención con el libro y como bien decías, todos de alguna forma, alguna vez nos hemos encontrado a personas así y nos han perjudicado o nos han vendido un camino espiritual y estelar y luego pues lo que querían era sacarnos dinero, trabajo gratis, aprovecharse sexualmente y no sé cuántas barbaridades más posibles, porque bueno, lamentablemente pues ocurren cosas en nombre de la espiritualidad y la historia humana es una historia de barbaridades en nombre de la fe también, ¿no? El fanatismo es una de esas manifestaciones del narcisismo espiritual del ego humano que quiere ser más que Dios. Y también estamos en un momento histórico en el que el narcisismo es un fenómeno global potenciado por nuestras formas de vida, porque se nos vende la necesidad de llegar a tener éxito, de ser queridos y aceptados a toda costa, y con una idea errónea de que tenemos que encajar, tenemos que ser normales, tenemos que entrar a formar parte de un sistema donde debemos estar bien ajustaditos para encajar en la maquinaria, ¿no? Y de alguna manera también como si de entrada fuéramos inadecuados y hubiera que hacer algo para conseguir que nos quieran. Y de ahí nacen muchos narcisismos. También de lo contrario, de idolatrar a un niño desde su infancia porque tenga X capacidades y porque se identifica con ellas. Voy a poneros una presentación breve de algún punto del libro que quizás sea más útil, más esquemático y también para quien esté escuchando pues pueda servir de utilidad. Y voy a por ello. A ver. Bueno, esta era la primera página. Voy a los objetivos del libro, un poco para qué he escrito este libro, porque pienso que puede aportar algo, tener utilidad. Y de entrada creo que fundamentalmente he intentado, no sé si lo he conseguido, llegar a todo el mundo, pero sobre todo la intención principal de la primera parte del libro es favorecer una toma de conciencia de lo que es el narcisismo y de cómo nos puede afectar, al menos parcialmente, a cualquiera, lo que he llamado la parcela narcisista, diferenciándola de los narcisismos enfermos o malignos. También, segundo objetivo, es el poner de manifiesto el cómo se muestran los ambientes espirituales y religiosos, porque cuando empiezas a poderlo identificar, eres menos susceptible de ser víctima, de ser manipulado. También es cierto que se dan otros muchos ambientes, incluyendo los psicoterapéuticos, psicológicos, psiquiátricos, también
se ve ahí el ego, o en la universidad también no digamos, pero en los ambientes estos espirituales y religiosos me interesó ir indagando sobre el tema porque me iba encontrando con dinámicas al principio inexplicables, cómo era posible que alguien predicara una cosa como el amor al prójimo y luego pues simplemente lo tuviera para manipularlo. Entonces, esa incongruencia que en psicología se llama disonancia cognitiva, a mí me provocó a indagar más de querer entender qué pasa cuando una persona es tan sumamente incoherente o incluso se burla de la coherencia como algo absurdo de personas maniáticas o a veces a mí me lo han llegado a decir que cómo es que pretendo coherencia si eso es un poco como pretender la perfección o pretender hacer algo imposible para un ser humano, pero cuando alguien dice esto, pues muchas veces igual está poniendo excusas y haciendo luz de gas, es decir, que no veamos sus grandes incoherencias. Obviamente todos podemos ser incoherentes, pero las grandes incoherencias tenemos que tener los ojos abiertos y normalmente las personas que no tenemos esos narcisismos no sospechamos, actuamos con ingenuidad y confianza porque no tenemos esa configuración física, psíquica, perdón. Por eso ponerlo de manifiesto es importante. También el tercer objetivo ha sido señalar los daños que producen e indicar la necesidad de tomar distancia y protegerse frente a los más patológicos. A veces podemos ponerles límites si no nos queda otro remedio que trabajar donde ellos trabajan, están en ambientes donde nos movemos, al menos poner límites, tomar distancia y protegerse, pero cuando realmente son muy dañinos hay que salir corriendo literalmente y pedir ayuda terapéutica. Y por último, he hecho una propuesta de una salida a quien lo padezca y no lo padezca a un grado extremo. Entonces haría falta una terapia y las terapias no siempre funcionan con quienes así van por la vida, pero en ese narcisismo parcial del que he hablado antes, pues sí es necesario buscar salida. Y también muy importante lo que has dicho, Elías, de las prácticas, porque hay prácticas que parece que están favoreciendo esas actitudes egocéntricas, alienadas, adaptadas. De hecho, hay empresas que utilizan técnicas de meditación y mindfulness para que los trabajadores sean más sumisos. Entonces, es una perversión de la espiritualidad y pueden ser prácticas que en sí mismas nos puedan alienar, como también se ha estudiado en diversos mecanismos de sectas. Y ya que he mencionado el mundo de la empresa, digo que a veces están generando sectas empresariales que utilizan mecanismos de las prácticas espirituales para adaptar a la gente a esos mundos. Y bueno, ocurre en las tradiciones religiosas, en los ambientes más cerrados, más fanáticos, ocurre en ambientes espirituales supuestamente libres y liberales, donde la práctica de libérate es una forma de manipular para que la gente sea esclava de sus instintos, por ejemplo, y sea más narcisista y menos solidaria también. Aquí comparto brevemente el índice, no lo voy a leer todo, pero sobre todo centrarnos en los apartados que tienen que ver con los objetivos. El primer apartado que vemos aquí, primer capítulo, que se titula Aproximándonos al narcisismo, pretende ir definiéndolo de una manera divulgativa. No es un libro técnico, aunque no por eso no es riguroso, pero es un libro divulgativo para todo el mundo, para hacer tomar conciencia de estos aspectos. Y en estos puntos voy dando ejemplos. El segundo capítulo ya se dedica más al narcisismo espiritual y a sus trampas y de cómo todas las tradiciones nos advierten de cuidado con el ego, de cuidado con querer ser más que Dios. En el cristianismo se hablaría del pecado original, en otras tradiciones pues lo dicen de otras maneras y bueno, ahí trato de repasarlo brevemente. Y también intento hacer una clasificación de tipos de narcisistas que he ido encontrando, luego se me han ocurrido más, pero en ese momento pues veía, por ejemplo, a los narcisistas salvadores que van de ayudadores, de que ellos resuelven la vida a todo el mundo, pero necesitan luego hacerse el selfie espiritual, que todo el mundo me vea siendo el que más ayuda a todos, los que van de predicadores brillantes para envolver a los demás, los que van de sacrificados, los distantes y elevados, que siempre van como a palmos del suelo, incluso los que van de víctimas o los adeptos a narcisistas, a veces son también narcisistas, quieren tener el mejor líder espiritual y se van a lo que algunos han llamado la parroquia narcisista, ¿no? Caí al otro día a raíz de algo que decía el Papa sobre los intelectuales, que también están los narcisistas intelectuales en el mundo espiritual, que solo quieren publicar, dar grandes charlas,
pero no te van a dedicar 10 minutos si tú no eres alguien importante y con ese brillo que ellos buscan, que es el prestigio, es el éxito, es la fama. En el capítulo 3 hablo de sobreviviendo al narcisismo, algunas ideas para sobrevivir a esto y ver los daños que producen. Y por último, doy algunas pinceladas, hago algunas reflexiones sobre cómo entenderles, qué ayuda se puede encontrar y cómo un camino posible, que es el de la humildad, el de la toma de conciencia, desengaño, de ahí la idea de noche, me estoy engañando, tengo elementos de narcisismo, tengo elementos de error, pero también de buscar la propia luz, los propios dones, las propias capacidades para con libertad llegar a ser quienes somos. Bueno, digo todo esto muy sintéticamente, pero creía que poner el índice podía resultar de ayuda para hacernos un poquito idea de qué va esto. También el tener presente pues este narcisismo de hoy en día, todo el mundo subiendo selfies a Instagram, Facebook, etcétera, y que estamos en epidemia de narcisismo. Pero también una buena noticia es que un estudio reciente en Estados Unidos está encontrando que empieza a remitir esa epidemia, empieza a haber menos gente tan narcisista entre gente joven, que es donde más se manifiesta porque están construyendo su identidad. Empieza a haber menos gente, igual ha sido la pandemia, igual han sido otros factores, igual ha sido el tomar conciencia de que esto no lleva a ningún sitio, vivir atrapados en una máscara narcisista, en una imagen que se proyecta hacia afuera, en una ficción de un yo para ver si así no nos quieran, así nos quieran, y que no nos deja ser quienes somos. Es como vivir esclavizados con la idea de cómo hay que ser para que me quieran, pensando que el que nos quieran depende de ponernos una máscara, cosa absurda, porque si conseguimos que nos quieran con la máscara, quieren la máscara, no a nosotros, ¿no? Entonces, el hacerlo consciente en parte nos puede liberar, a veces no hay una máscara, hay más de una, que uno ha usado como herramientas para sobrevivir, como herramientas para ser querido. Entonces, bueno, que esto puede ser de utilidad, puede ayudar. Y también por tomar conciencia de todo esto, el ver que cada vez hay más publicaciones sobre estas cuestiones del narcisismo en el ámbito espiritual, como este artículo que dice que el yoga que nos enseñan en Occidente ya se ha convertido en una fábrica de narcisistas y cada vez hay más gente haciéndose selfies con posturas imposibles, contorsiones y subiéndolas a las redes, lo cual no tiene que ver con el espíritu del yoga, que es para otra cosa, no para exhibirse en posturitas, ¿no? También, según un estudio, se encontraba que el yoga y la meditación inflan el ego en vez de reducirlo. Bueno, yo lo matizaría, el yoga al modo occidental, al modo consumista, o la meditación al modo occidental y consumista. Hay un yoga y una meditación que son serios. El problema es generalizar, ¿no? Que pensemos que el yoga y la meditación son malos, como se ha dicho en ciertos ámbitos cristianos, porque hay gente que se le va el ego, la cabeza o cualquier cosa, y es esa especie de adaptación a la sociedad de consumo de la práctica espiritual, lo cual a su vez nos vuelve más egocéntricos. Hay, por ejemplo, este otro artículo, 10 señales de advertencia de un narcisista espiritual, lo veis en julio de 2018, o incluso ya salen publicaciones centradas en pastores narcisistas. Hay algún artículo sobre el mundo protestante y los pastores narcisistas, y es a lo que hace alusión este trabajo. No quiere decir que entre los católicos no los haya, que por supuesto que sí, y también va saliendo algún trabajo al respecto. Este es el libro al que hace alusión el artículo que acabo de decir, por ahora está en inglés, pero es muy bueno hablando de esas dinámicas entre pastores protestantes y que es aplicable a pastores o a líderes de cualquier religión, porque me parece que también una parte del camino espiritual tiene esa inflación al entrar en contacto con experiencias que te dan gratificación, te hacen sentirte importante, te hacen sentirte querido. Si no eres muy maduro, te agarras a ese rol y te pierdes en él. Y claro, hablar en nombre de Dios es una gran tentación. Pero en realidad, con verdadero trastorno de personalidad narcisista, estarían entre el 0,5% y un 2,2% de la población general, que no son pocos, pero en los ámbitos de poder, en los ámbitos donde pueden ejercer influencia, hay más, porque precisamente les atrae. Entonces debemos estar más alerta y más atentos en este tipo de ámbitos.
sin desdeñar lo que he llamado nuestra parcela narcisista. O sea, en todo ser humano hay momentos de ego, momentos de quererse imponer, momentos de hacer algo para ver si así nos quieren, de falsear nuestra imagen, y de manera más explícita, más sutil, el ego se puede colar y bueno, nos puede confundir de muchas maneras. Solo unas poquitas palabras del narcisismo espiritual y ya entramos al diálogo. Yo he dado varias definiciones en el libro, pero me vi algo sencillo, como esto que pongo aquí: el uso de la espiritualidad de la religión para la satisfacción del propio ego, es decir, para sentirme yo bien conmigo misma, para que Dios cumpla mis deseos, para sentirme más especial que los demás, o como soy espiritual, soy más elevada que otras personas, o tengo que ir dando lecciones, etcétera, y no para mirar más allá de mí misma y para estar en relación con otros. En todo caso, cuando alguien vive desde ese ego espiritual, lo que busca es que su brillo espiritual sea para que otros vean que espiritual es, y hace su práctica espiritual de una manera visible. Si hace una peregrinación, tiene que poner una cara de sacrificio total. Si medita, hace yoga o hace cualquier otra práctica, pues se hará el selfie para ser visible, ¿no? Entonces, ese ego espiritual sería un personaje a la propia medida. O sea, uno va vendiendo su imagen, sea sacerdote, monje, profesor de yoga, gurú, meditador. Uno va por la vida así y no sabe salir de ello. Y también es cuando se adapta a Dios, a ese ego personal, cuando para uno Dios es como la hada madrina que satisface los deseos, y si no, uno ya no quiere a Dios, o uno utiliza a Dios pues para llegar al cielo. O sea, uno le da a Dios lo que Dios cree que quiere, y entonces dice, bueno, yo voy a conseguir el cielo por mis méritos, pero no porque haya una realidad trascendente. Entonces uno se diviniza a sí mismo. Ya he mencionado esto de los tipos de narcisistas que encontramos, y una misma persona puede cambiar de rol. Y la consecuencia de todo esto sería una desconexión esencial mientras nos creemos muy espirituales, una desconexión esencial de lo que somos, generándose un pseudo sentido último. Uno cree que está siguiendo a Dios y lo que está siguiendo es una imagen adaptada a su ego, y al final la idea de salir de esto es buscar con libertad quiénes somos, buscar nuestra verdad, salir de los engaños. Por eso primero hay que hacerlos conscientes. Y entre otras cosas, lo que propongo al final del libro es esto de que el llegar a encontrar la libertad y a la plenitud de ser, el llegar a encontrar la libertad y a la plenitud de ser quienes somos, parece que solo es posible cuando el alma llega a lo más profundo de sí misma y se libera de las ficciones que le impiden verse tal y como es. O sea, la idea de esto sería liberarnos de la mentira, buscar nuestra verdad esencial, y en paralelo con ver nuestro horror, buscar nuestra luz, porque si solamente vemos que podemos caer en las trampas del ego, pues entonces la persona con rasgos narcisista o narcisismo entonces se cae a un pozo y dice, qué horror, soy narcisista, con lo cual retroalimenta más el narcisismo, es decir, se vuelve a exigir la perfección. Si uno se horroriza de su narcisismo, está el ego narcisista otra vez diciéndole, sé perfecto, sé maravilloso, en lugar desde la humildad decir, bueno, pues soy imperfecto, estoy en proceso y puedo crecer. Bueno, no me extiendo más porque lo que quiero es que habléis también vosotros, y también esto era por suscitar ideas para el diálogo, para la conversación. Si también en Facebook alguien quiere escribir alguna pregunta, comentario, pues será bienvenido. Y mientras tanto, pues si queréis, David, por ejemplo, continuación. Muchas gracias. Sí, escuchaba de manera muy atenta lo que ibas exponiendo y también la riqueza de la mirada que va dando estas pinceladas muy favorables, Elías. Y quisiera en mi intervención retomar esta última frase que ponías de tu libro, encontrar la libertad de, de llegar a ser, ¿no? O de encontrarnos en este ser, en una identidad. Es un poco de lo que ahí describes. Y bueno, aquí me gustaría, Maribel, y los que nos escuchan, nos están viendo, compartir un poco en mi experiencia. Digamos, mi primer campo de formación fue en lo pastoral, en estos ámbitos de atención en las comunidades de fe. Y justo esta idea que yo encuentro en los líderes religiosos es que hay una falta de identidad propia, que al entrar al proceso de formación en el seminario,
digamos que el hábito, y no me refiero solo a la prenda eclesial, sino que el hábito de este punto de personalidad se va envolviendo de acuerdo a las características eclesiales o institucionales. De tal manera que el individuo, cuando no tiene una identidad propia o no ha construido esa identidad propia, se ve minimizado o esta vestimenta eclesial tiene un peso muy importante. Y esto me lleva a un punto que ahorita también mientras el día se iba poniendo decía la idea de la jerarquía y el poder. Creo que estos son los elementos de las vestiduras eclesiales que se dan y que el personaje que asume ese liderazgo se ve envuelto en una fascinación de lo que ofrece o lo que no solo ofrece, sino que impone la institución eclesial. Y la idea me lleva a esta investigación que sería importante como rescatar de este psiquiatra vienés, ¿no? Que bien conoces, Alfred Adler, que hablaba precisamente de los complejos de inferioridad. O sea, cómo el complejo de inferioridad es un campo fértil de aquel que niega, ¿no? Este sentirse menos, de este que no ha encontrado la identidad. Adler hablaba de una minusvalía, no solo como parte de algo físico, sino desde una carencia propia. Y al no trabajar e integrar ese complejo de inferioridad, él marca una pauta, la sobrecompensación que nos lleva justo a lo que narrabas ahorita, de esas máscaras o de esta búsqueda de poder que él le llamaba como complejos de superioridad, ¿no? Un complejo de superioridad que te lleva a un estatus de importancia, un querer dominar sobre los demás, que es una tendencia neurótica como él lo describe. Entonces me hizo pensar que esta idea de este médico psiquiatra se conecta mucho porque desde lo que he vivido y en mi experiencia, veo que en los templos, ya sea donde se imparte la homilía, la reflexión dominical, los púlpitos se han convertido en espacios de poder. Y entonces, a partir de allí, de estos espacios de poder, eh, aquel líder utiliza como un medio el recurso de la predicación o de la proclamación como una manera de hacer la expresión más narcisista de algo que va desvirtuando de lo que se basa en un libro sagrado. En el caso, ¿no?, del pensamiento del cristianismo sería la Biblia, ¿no? Entonces, aquello que no has resuelto desde la identidad propia, el púlpito se vuelve la seducción más perfecta. Y se termina haciendo, escuchaba yo en su momento, que ese líder religioso suelta de bibliazos, ¿no?, a la comunidad bajo una interpretación donde el feligrés tiene que asumir una sumisión, porque así lo dicta Dios. Y entonces el aumento y la alimentación del poder pues van generando cada vez más ese estado narcisista del cual ahorita nos hemos aproximado a lo que Elías y tú han planteado. Y bueno, esto desde la perspectiva cristiana, creo que hay un argumento bíblico y teológico. El texto del Génesis nos recuerda mucho de esta tentación y necesidad de querer ser como Dios o como dioses, ¿no? Creo que eso es algo que está muy arraigado en nosotros. Y finalmente yo lo que quisiera aquí poner es la tarea importante que yo les he tratado de siempre poner en primera fila cuando me toca a compartir junto con otros líderes religiosos. La importancia de trabajar con uno mismo en esta necesidad de, como tú bien dices, encontrar desde esa libertad realmente quiénes somos. Una identidad que se fue perdiendo y que hay religiosas, sacerdotes, pastores, etcétera, que traen también el hábito que incluso muchos de ellos se comportan de la misma manera con sus feligreses, pero también con sus amistades, con sus familiares. Y eso me sorprende mucho porque amigos
lo sigo viendo comportándose con esa seriedad y autoridad, ¿no? Y pareciera que esta parte propia se quedó en el olvido porque fue más la tentación o la imposición de un rasgo de lo que demanda la institución eclesial, ¿no? Así que, bueno, un vistazo un poquito de lo que puedo aportar a esto que de manera maravillosa pues han compartido. Pues muchas gracias, David Fuentes. Me parece que has hecho una exposición muy clara de cómo se manifiesta esto y yo en mi libro no he incluido a Adler y creo que también es otra buena aportación y de Eric Fromm también hay otras aportaciones respecto a esto, como el libro El corazón del hombre y realmente me parece, o sea, todo lo que vas planteando muy en paralelo con lo que he escrito. Parece que te has leído el libro, de hecho, y hay que decir que tenemos pensamientos similares y muy agudo el análisis de ciertos sacerdotes y el hábito ese de ir después, yo digo que quedan atrapados en el personaje, o sea, se acostumbran a hacer el personaje de cara a los demás y que ese personaje vende y llama la atención y consiguen su misión y consiguen admiradores y ya no se saben quitar el personaje. Es como ocurre con los actores cuando se meten mucho en un personaje, como le ocurrió a Johnny Weissmuller con Tarzán y de anciano y se creía que era Tarzán, ¿no? Entonces, estos sacerdotes u otros líderes espirituales se quedan como poseídos por un personaje y bueno, realmente acaban siendo ridículos en lugar de conseguir más conexión y atención. En todo caso, van atrapando a personas ingenuas, incautas, etcétera. Pero que el análisis que acabas de hacer me parece muy importante y muy claro, muy lúcido, así que muchas gracias por la aportación. Y has dicho algo ahí que me gustaría agregar. El personaje lo han asumido y se omite la personalidad, Eso ¿no? es. Ese es un tema. Y un dato ahí que me gustaría brevísimo, que me hace recordar, por ejemplo, en el tema de consulta, me ha llegado de este tipo de líderes espirituales. Y una de mis, no condicionantes, pero un requisito a los que le invito como un desafío es que para poder favorecer ese espacio terapéutico, el requisito es quitarse el hábito. Mm. Y cuesta trabajo porque aprender a verse sin el hábito, no me refiero, insisto, a la vestimenta, sino al hábito que está en el constructo de ese pensamiento, es interesante cómo cuesta trabajo porque el filtro de mirarse sigue siendo, como bien dices, a través de ese personaje. Claro, y a veces les ha olvidado quiénes son, o tienen miedo a que se les vea con su vulnerabilidad, o se sienten tan vacíos, inadecuados y no van disfrazados. En fin, hay todo un mundo ahí que ojalá más personas quieran seguir explorando también para ver cómo abordar en terapia este tipo de ¿No? problemáticas, porque es complejo, ¿no? Y si os parece, damos paso a Mónica, Mónica Romo, si quieres hacer alguna aportación o reflexión. Pues sí, muchísimas gracias. Muy interesante el punto de vista que plantea desde su libro. Con el simple título ya es retador, ¿no? Ya es una contradicción bastante grande, ¿no? El narcisismo espiritual. Entonces, a partir de lo que ustedes comentan, yo me ubico desde eso que alimenta a estas figuras narcisistas que se instalan y se identifican profundamente con su rol de poder desde la religión, entendido desde la religión. Entonces, me imagino que como sociedad tenemos un gran compromiso en remediar esto de una espiritualidad entendida desde la sumisión, como decía el compañero David, desde el asumir un rol que nada más está obedeciendo sin cuestionar. Es una espiritualidad bastante limitada, bastante mocha, ¿no? Así le dicen acá a los muy, muy religiosos. Entonces, por algo les dicen así, quizá porque están incompletos. Entonces, la espiritualidad es un concepto que yo creo que hemos venido arrastrando de una manera bastante limitada. Maslow nos lo planteaba de una manera más compleja, ¿no? Tenía que ver con la plenitud, con el equilibrio, con la homeostasis del ser humano. Él por eso se fue a analizar personas que él consideraba tenían unas vidas plenas y para él eso era una expresión de espiritualidad.
Entonces, entender la espiritualidad es una necesidad más humana, es una cualidad humana, que alguien desde el poder explota, ¿no? Que alguien desde el poder ve como un campo fértil para asumir cierta figura que esa persona o ese grupo de personas no tienen cómo subsanar. Él les ofrece algo. Entonces, desde ese punto de vista, también somos muy responsables en seguir alimentando este tipo de figuras institucionales, porque no son otra cosa, son figuras institucionales, que al cual un grupo de personas le da poder. Entonces, yo me quedo reflexionando en ese sentido, cómo, desde dónde, desde qué ámbito estamos comprometidos a ofrecer una formación más integral, considerando el cuerpo, mente, espíritu, trascendencia, todo esto, para que se vea de una manera más cotidiana, que tú puedes remediar desde tu naturaleza humana, ¿no? Hay un autor que precisamente es español también, Francesc Torralba. Él plantea el concepto de inteligencia espiritual. Entonces, él nos plantea esa capacidad y habilidad que tenemos los seres humanos de distanciarnos para cuestionar todo aquello que estamos haciendo. Y ese distanciarnos nos ayuda a desidentificarnos de las figuras que asumimos socialmente y analizarla desde mi escala de valores, ¿no? Desde qué valor estoy asumiendo este rol y de cómo lo estoy respondiendo. Entonces, es una cualidad espiritual que Francesc Torralba plantea y que yo considero esencial incluirla en la educación. O sea, incluirla desde la educación básica, enseñarle a los niños a analizar lo que hacen, obviamente comenzando con los adultos, ¿no? O sea, aprender a analizar, darnos un tiempo para detenernos, analizar lo que estoy haciendo y aprender a manejar la desidentificación del rol que estoy asumiendo, ¿sí? O de cómo lo estoy asumiendo. Desde qué valores, a quién estoy siendo útil, todo esto, ¿no? Entonces, yo pienso que en Occidente, así como muy bien lo describió Maribel, hemos estado adaptando conductas espirituales que no son más que métodos para fortalecer mi figura ante los demás, pero de una manera vacía, o sea, es la pura facha. Entonces, eso nos habla de una vida espiritual con muchas necesidades que alguien más aprovecha, ¿verdad? Para asumir ese coto de poder, desde el cual ejerce muy, muy contradictorio narcisismo espiritual. Y pues me hicieron recordar una frase de Osho, no sé si conozcan a Osho. Dice que el creyente no es un buscador, el creyente no quiere buscar y por eso cree. El creyente quiere evitar la búsqueda, por eso cree. El creyente quiere que lo liberen, que lo salven. Necesita un salvador. Siempre está en búsqueda de un Mesías, alguien que coma por él, que digiera por él. Pero si yo soy quien come, tu hambre no va a ser satisfecha. Excepto tú mismo, nadie puede salvarte. Eso nos dice Osho. Entonces, esa es nuestra responsabilidad ante estas figuras de narcisistas, ¿no? Que existen en las instituciones religiosas. Y pues en espera de leer su magnífico libro, Maribel. Muchísimas felicidades. Pues muchas gracias, Mónica, por tu participación. Me parece que has puesto de manifiesto dos cuestiones muy importantes. La primera, esa contradicción entre narcisismo y espiritualidad, lo que hace que se camuflen también, precisamente porque es paradójico, no lo podemos imaginar en ese ambiente así de entrada, ¿no? Y luego la otra cuestión es que somos responsables de retroalimentarles, porque un narcisista de este tipo no se sostiene si no tiene público. Entonces, parte también, al escribir el libro, pensaba, pues a ver si la gente se hace más consciente para no caer en garras de estos manipuladores y así ellos mismos se caen. Pero como me decía alguien, dice, luego la parroquia narcisista te va a apedrear, me decía alguien a mí, ¿no? Y me hacía gracia, esperemos que no, pero el tema de generar conciencia, pues sí es importante y a la vez he querido generar conciencia desde la compasión, porque por un lado es ser conscientes, por otro lado entender que son personas enfermas,
pero a su vez no permitir que nos machaquen, ¿no? O sea, no es perseguir de una manera agresiva, porque sería hacer casi lo mismo, pero sí señalar y asumir la responsabilidad que cada uno tenemos si de alguna manera aquí decimos que les doramos la píldora, les adulamos, nos dejamos seducir. No es que uno sea culpable de entrada, a veces no tenemos el conocimiento, la formación, la conciencia, o ellos son muy hábiles. Un buen narcisista, un buen psicópata espiritual, que también son los hay, o sea, el narcisista espiritual más extremo es el maligno, que es algo que ya es psicopatía, pues son muy hábiles sabiendo manipular a los demás, ¿no? Y por otro lado, tengo que señalar que a mí Osho me parece que es un narcisista espiritual, o sea, que esas cosas que él dice hay verdad y es un buen escritor, es un hombre muy inteligente, pero bueno, quizás no sé si estarás de acuerdo, pero en muchos aspectos Osho generó dinámicas de este tipo, aunque dijera verdades, o sea, una persona narcisista espiritual puede decir grandes verdades, grandes discursos, puede escribir grandes libros, pero como dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis, ¿no? O sea, que frutos que generan en los demás y que, bueno, que también creo que eso es paradójico, porque dice cosas verdaderas y transmite elementos de luz, pero toda la historia que sale en este documental de Netflix, el de Wild Wild Country, de lo que ocurrió en este grupo que se considera secta, pues hay que tenerlo en cuenta. O cuando al final dice que lo único que te puede salvar eres tú mismo, desde mi punto de vista tiene un lado de verdad, o sea, eres tú quien te abres a esa salvación, pero si te quedas solo en ti mismo, puedes caer en mirarte demasiado a ti. O sea, tú tienes la responsabilidad, pero en apertura a la realidad, a la trascendencia a otros, para el creyente, la apertura a Dios o al amor que va más allá de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, disculpa que discrepe en este punto, pero bueno, así también lo animamos un poquito el Claro. diálogo, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo completamente con usted. O sea, Osho es un ejemplo grandísimo de este título que usted pone a su libro, ¿no? O sea, ya después era demasiado frívolo. Pero sí, o sea, sí pone puntos muy profundos de reflexión. Pero sí, o sea, también ese último punto que usted dice, que no se trata de quedarse en sí mismo, ¿no? Se trata de ver toda la conexión tan grande que existe entre tú y los demás. Eso es tu espiritualidad. Nada más que si tú no te fortaleces como individuo, como persona, y trabajas en tu vida espiritual, vas a ser más terreno más fértil para este tipo de personas que desde la religión se asumen como los Claro, poseedores de totalmente, la sí, verdad. claro, totalmente, si la cita es oportuna, pero bueno, he aprovechado la reflexión sobre eso y como dice, por ejemplo, una buena amiga, Mónica Caballé, en su libro El arte de ser, dice que tenemos que aprender a ser mayores de edad para que este tipo de maestros no nos manipulen, ¿no? Que somos manipulados cuando nos mantenemos en la infancia y necesitamos asumir nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos. Ahí estoy de acuerdo con estas cosas que dice Oso al final, de que depende de ti en una medida importante y que tú te abres a la realidad o te abres a ser consciente, porque si no luego corremos el riesgo de caer en el victimismo y de entrar en el narcisismo victimista de lo que me han hecho a mí, tiene la culpa la secta, el sacerdote, el otro, que sí, tendrán la culpa, pero yo tengo que despertar para que no me vuelva a pasar, ¿no? Y si se han cometido delitos, pues perseguirse, etcétera. No sé si los demás, Elías, que hace un rato que no te dejamos hablar, ¿quieres decir alguna cuestión o queréis aportar alguna otra cosa? Pues buenísimo escucharles, es buenísimo, uno aprende mucho y demás, y claro, ¿no? Faltaría tiempo para poder seguir con esta conversación, ojalá tengamos más oportunidades de seguirnos reuniendo y demás. Y simplemente quisiera hacer una reflexión en un ejercicio de pensando en voz alta sobre esta aparente contradicción que hay entre de poner las palabras narcisismo y espiritual en el mismo título. Y yo quisiera problematizar un poquito eso porque sin decir que, o sea, como que hay una respuesta correcta al respecto, eh, me inclino, pasa algo muy similar cuando hablamos de lo humano, ¿no? Que hablamos de lo que es el ser humano y lo que deshumaniza,
cuando todo eso que decimos que deshumaniza en realidad solo lo hace el ser humano, ¿no? Guerras, violaciones, masacres, genocidios. ¿Es menos humano eso que lo que decimos humano? ¿No será que justamente forma, o sea, es como parte, o hay muchas maneras de ser humano, ¿no? Es una pregunta así como en voz alta. Y va lo mismo con esto, ¿no? A veces tendemos, ¿no? Como a identificar lo espiritual como algo muy bueno, cuando históricamente no ha sido así, ¿eh? En culturas ancestrales antes, o sea, como que se nos ha metido mucho lo que una amiga le llama el buenismo espiritual, como identificar lo espiritual como lo necesariamente bueno, cuando también lo religioso, ¿no? Tremendo y fascinante, que ya lo decían por allá otros investigadores, ¿no? También a veces tiene que ver con la violencia, ¿no? A veces tiene que ver con cuestiones también tremendas, sin hacer apología de ellas, ¿no? Pero pensar que eso es algo que, por ejemplo, acá en América Latina lo hemos trabajado mucho desde la teología de la liberación y todo lo que ha continuado, como decir, bueno, es que quizás habría que hablar de espiritualidades, ¿no? Y que hay ciertas espiritualidades que nacen ad hoc a sistemas de opresión, ¿no? Llámese económicos, religiosos, políticos, filosóficos, ideológicos. ¿Y con qué metacriterio tú defines que eso es más o menos espiritual que lo que uno piensa que es más espiritual? No sé si me explico, ¿no? Creo que un modo justamente de salirnos de ese atolladero es decir, el fenómeno espiritual es muy amplio y podemos hablar de espiritualidades en plural, y dentro de esa pluralidad tomamos opción, obviamente, por lo que sí consideramos que eh, sería una espiritualidad más compasiva, más amorosa, más evangélica, si así lo quieren en este caso, más cerca a todo eso, eh, porque si no terminamos como en una especie de pelea, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil simplemente como decir, bueno, es que estos en realidad no viven una espiritualidad, es un disfraz de espiritualidad. Eh, es como una salida, de mi punto de vista, un poco más sencilla. Lo que realmente sería agarrar el toro por los cuernos, desde mi punto de vista, es la espiritualidad es tan compleja que se cuela cualquier cosa y hay espiritualidades en plural. Hay algunas que le hacen el favor a la opresión y a la violencia, y yo estoy totalmente de acuerdo que esas tenemos que criticarlas, combatirlas y hacerles frente en aras de las otras que consideramos justamente pues, lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Problematizaría eso justamente como para, para abordar este fenómeno del narcisismo espiritual, no como algo que el mismo título lo da, ¿no? No como algo que sería la antítesis o la némesis de lo espiritual, sino que sería algo que pasa en las espiritualidades eh, y que y que cabe en la espiritualidad, que no es algo que viene de afuera para contaminarlas, este ámbito prístino e inmaculado que sería la espiritualidad, sino que es un fenómeno espiritual eh, y que muchas espiritualidades apuestan por eso y que consideran que justamente eso es el camino espiritual, la salvación individual, el sentirme bien, la cultura del wellness, etcétera, ¿no? Mientras que pues hay otras espiritualidades que creemos que hay cuestiones, que hay otras cuestiones muy importantes, como es lo colectivo, como es la liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Pongo esta discusión sobre la mesa simplemente como para problematizar un poquito más esto de el narcisismo espiritual y ya, ¿no? Terminaría quizás, porque quizás esta sea la última intervención, pues agradecer muchísimo por su tiempo, muy feliz de estar aquí con ustedes, eh, mandarles un abrazo grande y repito, pues el deseo de quizás volvernos a encontrar y seguir pensando estas cosas. Y obviamente invitarles a que lean el libro ya que esté acá en México, ¿no? Por supuesto. Muy bien, es verdad que el libro ya está disponible en México. En mi página tienen el enlace al acceso al libro. Y bueno, Elías, nos has lanzado ahí una serie de cosas que darían para 2 o 3 horas más.
tratando de definir qué es espiritualidad, qué no lo es, y las formas de espiritualidad y si dentro de ellas está incluidas esas maneras de narcisistas o no. Me venía a la mente lo que plantea Ken Wilber sobre los niveles de desarrollo de la línea espiritual. Dice que la espiritualidad es una línea dentro de la persona, como una dimensión, y que en ciertos niveles está incluido el egocentrismo, el egoísmo, el dogmatismo, y que a ciertos niveles la persona empieza a abrirse más a la relación y la acogida, a la compasión. A mí es un esquema que me ayuda y por bueno, mencionar una opción de reflexión. O sea, él dice que cuando se relaciona la espiritualidad, por ejemplo, solo con el dogmatismo, para él es lo que llama falacia a nivel línea, que es desde su punto de vista, confundir un determinado nivel de evolución de la religión, por ejemplo, a lo dogmático con toda la posibilidad de la vida religiosa o espiritual, y que hay otras formas de vivir la religión o la espiritualidad que son más inclusivas, compasivas, avanzadas, etcétera, y que tienen que ver con mayor desarrollo de la conciencia. Es una posibilidad, una manera de entenderlo, pero por responder algo a lo que tú estabas diciendo así muy rápido, porque ya tenemos que ir terminando para no cansar a quienes nos escuchan. Y bueno, ya para terminar, si David o Mónica queréis decir algo, pues ya vamos cerrando. A mí me gustaría cerrar no solo con mi gratitud por la invitación, sino agregar algo de esto que se ha comentado. Me parece que el campo fértil del narcisismo espiritual es esta sumisión ciega que se da en una especie de acompañamiento directivo. Eh, el individuo, por ejemplo, quien se vuelve este feligrés de este líder espiritual o religioso, prefiere que le digan qué hacer, cómo hacer, que, que poder ejercitar un acto de discernimiento propio. Le escandaliza la responsabilidad al feligrés y entonces eso le alimenta más a esta personalidad narcisista. Esto conlleva a describir que hay una búsqueda de un Dios infantilizado. Y dejaría también aquí para sumar un libro de un autor español que se llama Carlos Domínguez, habla Creer después de Freud, y hace una comparación interesantísima entre el Dios del niño y el Dios de Jesús. El Dios del niño es un Dios de la magia, es un Dios que responde a todo, pero que es impositivo, ¿no? Es un Dios que desde esta fantasía infantil está esperando siempre a que responda de acuerdo a la necesidad propia. En cambio, el Dios de Jesús es un Dios del silencio, es un Dios del compromiso, es un Dios que más que respuestas, ¿no? Es una pregunta y él aborda de esta idea, ¿no? De cómo hacer frente ante el sufrimiento cuando la pregunta en el aire es ¿por qué me has abandonado? Entonces creo que entre más la actitud infantilizada del feligrés se quede ahí, más abonamos a que el liderazgo de estos personajes se asuman en este narcisismo. Y mi última pregunta para ti, Maribel, estaría interesante, no sé si como apéndice de una próxima reedición o para otro libro, ¿por qué no hablar de un narcisismo en los profesionales de la salud? Que creo también se hace muy presente con elementos que serían importantes reflexionar. No sé, se me vino a la mente. Pero muchas gracias por la riqueza de todo esto que hemos compartido. Pues muchas gracias, David. Pues sí, dan ganas de escribir sobre esto. De hecho, cuando yo hacía la residencia de psiquiatría, escribí una especie de novela expresando algunos de estos hechos con los que me encontraba en congresos, jefes, etcétera, y que no, de entrada no le llamaba así porque estaba a modo aprendiz, pero hoy en día sí le llamaría así. Si algún día me atrevo, igual le doy forma a esa novela o saco de ahí ítems, pero bueno, tomo la sugerencia a ver si surge algo porque, bueno, es un mundo donde también se cuela mucho el narcisismo y hace mucho daño a terapeutas, a pacientes, que son los más vulnerables, alumnos,
en fin, se generan dinámicas sectarias en las asociaciones de psicoterapia, etcétera. Tenemos que estar ahí atentos y muchas cosas más. Creo que es un tema para que todos reflexionemos, hablemos, pensemos y lo hagamos consciente para no caer en ello. Así que bueno, nuevamente gracias David Fuentes por participar y Mónica Romo, si quieres aportar unas últimas palabras. Pues brevemente, pues le agradezco mucho su texto que nos hace echar una mirada hacia la postura que asumimos desde la responsabilidad en nuestra vida espiritual, cada uno desde donde estamos, ¿no? Qué tanto aportamos, qué tanto dejamos o no dejamos que alguien asuma o nosotros mismos asumimos cierto rol que invita al otro a ser sumiso, ¿no? Desde este narcisismo espiritual, entender que lo espiritual es algo más complejo. Hace rato usted mencionaba a Wilber. Wilber sí nos invita a integrar todo esto, ¿no? A integrar todo lo que somos en un trabajo espiritual que busca siempre esa naturaleza humana que ayude más al otro, que sea integrada con el todo, que no haya límites ni fronteras. Wilber aboga mucho por eso, como que una integralidad humana en todos los sentidos, con el todo, con todos, pero obviamente en búsqueda del bienestar, ¿no? Sí, bienestar para Entonces, todos. le agradezco mucho la invitación y esperemos que, como dice David, sea solamente el pretexto para continuar escribiendo sobre el tema. Le felicito mucho. Muchas gracias, Mónica. Espero que si leéis el libro os aporte, os guste, os resulte interesante. Y recuerdo a los que están escuchando que está disponible para México y que he puesto un enlace en mi página de Facebook. Mil gracias a vosotros y a todos los que escuchan. Y bueno, esperemos seguir en contacto y manteniendo conversaciones que yo creo que nos enriquecen a todos. He aprendido mucho con vosotros y siempre es positivo ver que de un tema que se propone, pues que se reciben otros puntos de vista que siguen ampliándolo. Así que gracias y hasta otra ocasión. Chao, adiós. Gracias.